Bueno, estamos haciendo la introducción al tema de variables en epidemiología. Habíamos hablado algo de variables. ¿Alguien recuerda, quiere contarnos de qué se tratan las variables? ¿Qué son las variables? ¿Qué necesitamos? Empezaremos entonces por una pregunta suficientemente sencilla, ¿sí? Eh, ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre dato y variable? ¿Quién me quiere decir algo de eso? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Quién sabe la diferencia entre dato y variable? Al final de la clase, entonces tendrán que tener la respuesta de eso, ¿sí? Porque si no, no logramos construir esa diferenciación, pues nos tocaría repasar nuevamente los conceptos de datos y de variables. Vamos a compartir entonces la presentación que tenemos para que iniciemos. Profe, Señora, pues yo creo que el dato es como la información que se recolecta, o sea, que un individuo o alguien puede darle a uno, o sea, eso es un dato. sí, Y la variable es cierto. sí. La variable es ya como en sí la información lista para interpretar, que sirve como para organizar gráficas y para sacar diferentes muestras, o pues las muestras poblacionales y eso. No. Realmente, Ángela, Natalia, estás combinando los dos conceptos. Variable y dato. Entonces, variable, ya vamos a mirarlo, es la característica que deseamos investigar. Y dato es el valor que asume la variable en un momento dado, dependiendo del tipo de variable que sea. ¿Sí? Entonces, ya vamos a revisar el tema en toda la presentación que vamos a tener. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me recuerdan que si se está viendo bien o no. Y entonces allí estaremos. ¿Se ve allí la variable? Perdón, en la pantalla. Pues sí se ve. Se lee perfecto, ¿no? Bueno, estábamos diciendo entonces, perdón, les voy a pedir el favor que cierren el micrófono. Los que tengan abierto el micrófono lo cerramos para recordarles que el micrófono debe ser abierto cuando vamos a participar, hacer alguna pregunta, dar alguna respuesta y entonces podemos hacer la intervención. Y mientras tanto, pues es importante mantener el micrófono apagado para que no interfiera con la actividad que estamos desarrollando. Bueno, dato es el valor real, tan aproximado como se necesite que se asigna a la variable estudiada. Las variables, ya vamos a mirar, ¿sí? Ya vamos a mirar, son aquellos elementos, aquellas características que pueden tomar diferentes presentaciones o valores en un individuo, en un grupo de individuos o en un momento dado. ¿Sí? Son esas cosas. Entonces las variables son aquellas características que cambian en un mismo individuo, en un grupo, en una comunidad, en una población, ¿sí? A partir del transcurso del tiempo o a partir de la ocurrencia de un fenómeno o a partir de la presencia o ausencia
de una condición adicional o de una condición no esperada o de una condición no terminada. Permítanme un momento, yo debo... Entonces, estábamos indicando que las variables pueden ser aquellas características que toman un valor diferente dependiendo del paso del tiempo, dependiendo de la presencia o ausencia de un fenómeno, de una condición, de una circunstancia, y que son características que cambian o entre individuos, de individuo a individuo, o en el mismo individuo. Por ejemplo, voy a indicar el peso corporal. El peso corporal cambia, en un individuo cuando el niño tiene 2 años, cuando tiene 1 año y medio, cuando tiene 3 años, y por eso se lleva el niño al control, se lleva el niño al control para el seguimiento, para el control de crecimiento del niño sano, y etcétera, etcétera. ¿Sí? O en una persona que se somete a una dieta, el peso también cambia, siendo la misma variable, peso, también cambia. Hay otras condiciones que no cambian en el individuo, ¿sí? Con el paso del tiempo, sino con la presencia o no de alguna circunstancia adicional. Por ejemplo, la cifra de tensión arterial en un paciente hipertenso, ¿sí? La variable es tensión arterial, pero al paciente le damos medicamentos de una determinada característica, una determinada dosis, sus cifras de tensión arterial van a cambiar en el mismo individuo. Ya no depende solamente del paso del tiempo, como ocurre con el niño con el crecimiento, sino de la presencia de un medicamento a dosis adecuadas. Entonces, digamos que lo vemos así. O también en un grupo o en una comunidad. En un grupo, por decir algo, en el grupo de estudiantes, entonces las características que cambian son el nivel de conocimientos de acuerdo con el adelanto en la progresión en la carrera que se está llevando a cabo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el nivel de conocimientos tiene que ver con esto. Permítanme que esta es una situación más o menos urgente. Ya les... ¿Aló? ¿Dónde está? Sí. Pero yo creo que estás equivocada. Yo soy Carlos Rosso. Ya confirmamos la cita para mañana a las 11 de la mañana con el doctor Umaña. No, pero estás equivocada. Bueno, no señora, gracias. Entonces estábamos diciendo que esa variable puede cambiar de un grupo. Entonces el conocimiento que tiene un grupo en la medida en que avanza su nivel académico, pues va a cambiar. Podemos verificarlo a partir de los exámenes, de los espacios académicos y del nivel de conocimiento que tiene, con el paso del tiempo, ¿sí? O las comunidades o las poblaciones.
Entonces, una variable, por decir algo, es el porcentaje de pacientes, personas en una población que tienen vivienda propia, ¿sí? No es solamente con el paso del tiempo que ocurre esto, sino entre mayor empleo o mayor número de programas sociales de vivienda haya, pues habrá un mayor número de personas propietarias de su propia vivienda o habrá un menor número de personas que no tendrán acceso a la vivienda. Entonces, dependiendo del auge de la construcción y de los programas de subsidio, pues eso cambiará o no. Entonces eso se da con la población. Entonces miren cómo las variables son características que podemos identificar y definir para cada uno de los grupos, para cada uno de los individuos, para las comunidades, para las... ¿Por qué es importante entrar a determinar esto? Más adelante vamos a ver cuáles son las variables que están involucradas en aquellos elementos de estudio, en aquellos instrumentos de valoración y evaluación de las condiciones clínicas de los pacientes. Ustedes están viendo esa materia, ¿cierto? De evaluaciones, ¿cómo se llama? Evaluaciones en gerontología, ¿cómo se llama la materia que viene con el profesor César? Estrategias de evaluación. Exacto, estrategias de evaluación. Allí vamos a ver entonces cuáles son las diferentes variables desde la óptica epidemiológica para que podamos entenderlas. Bueno, ¿alguna duda está ahí en la definición de variables? Cuando queremos acceder a un estudio epidemiológico, cuando queremos encontrar una serie de circunstancias y postular algunas experiencias y algunas expresiones de esa comunidad, de esos individuos, de esos grupos o de esas poblaciones, tenemos que entrar a definir la variable que queremos estudiar o las variables que queremos estudiar. La definición operacional, así se llama ese proceso con el cual definimos la variable que deseamos indagar, que deseamos explorar, que deseamos precisar para conocerla suficientemente bien, conocer sus causas, conocer sus explicaciones y proceder a tomar los cambios necesarios para que los valores de esa variable mejoren positivamente en la vida y en la salud de las personas, ¿no? Entonces la definición operacional que se da a variable es que vamos a aclarar el significado de cada una de las variables que queremos introducir en el estudio y además precisar cómo se medirá, cómo se establecerá el valor o cómo se conocerá la variable por cada observación o por cada unidad de observación que hagamos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Profe, Señora. se queda claro. Perfecto. Entonces, esa definición es muy importante para cuando estamos precisando los elementos de estudio. ¿Quién me da entonces, con base en lo que hemos dicho, un ejemplo y la definición de esa variable? Un ejemplo de variable y su definición operativa. Valentina Echeverry, por ejemplo. O Jimena Preciado. Bueno, entonces voluntariamente, ¿quién me quiere contar? Un ejemplo de variable y la definición operativa de esa variable que escoja. Como una enfermedad, ¿no? De cuántas personas tienen una enfermedad, por decir, gripa. Entonces, en un país. la variable que La estás variable. definiendo, perdón.
oscuro. La variable que estás definiendo, ¿cuál es? ¿No? La variable que estás definiendo, ¿cuál es? No, me perdí. Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? La pregunta es, ¿quién me propone una variable y su definición operativa? Una variable cuantitativa. Una variable. Todavía no hemos visto los tipos de variables, su naturaleza, según la función o según el asunto, pero pues podemos mirar. Ahorita lo miramos y discutimos qué tipo de variable es, pero necesitamos es saber cuál es la variable. O podría ser la edad, ¿no, profe? La La edad. edad de las personas. Perfecto. Entonces, edad, gracias. Edad es una variable. ¿Cómo defines la edad? ¿Y cómo la vamos a medir? Profe, el peso. El peso es otra variable. ¿Cómo defines el peso y cómo lo vamos a medir? Entonces En kilogramos. tenemos sobre la mesa dos variables, la edad y el peso. ¿Cómo definimos edad? La edad sería edad en años, ¿no? Pero edad, ¿cómo se define? Sería como en la edad de diferentes individuos. Sí, la edad de los individuos. ¿Cómo definimos la edad de las personas? Entiendo, o sea, así como, no entiendo cómo la definimos como así, o sea, no logro entender. Claro, El tiempo de vida, yo creo, el tiempo de vida de una persona. tiempo de vida. ¿Y cómo y cuándo empieza la vida, el tiempo de vida de las personas? Nacimiento. Se cuenta pues desde el nacimiento. Ajá. Concepción, pero la edad de aquí, pues acá nosotros la contamos desde el nacimiento. Exactamente. Entonces nosotros vamos a decir, para edad, vamos a ayudar a aclarar un poco eso. La variable edad es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de la persona y el momento de la evaluación o de la entrevista o de la captura del dato. El tiempo transcurrido entre el nacimiento de la persona y el momento de la evaluación, la entrevista o la captura del dato. ¿Sí? ¿Está perfecto? Digamos que sí. ¿Puedes repetir, porfa? Edad es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de la persona y el momento de la evaluación, la entrevista o la captura del dato. ¿Sí? Digamos que esa es la definición que tomamos ahorita para edad. ¿Cierto? Habrá algunas comunidades o algunas poblaciones que digan, no, la edad se cuenta desde la concepción. Habrá otros que establezcan otros términos para eso. Pero la variable que ya definimos, ya hicimos la primera definición operativa, edad, es el tiempo transcurrido entre el momento del nacimiento y el momento de la evaluación, la entrevista o la captura del dato. El tiempo que ha transcurrido en la vida de esa persona. Perfecto. ¿Cómo definiríamos en algo parecido el peso? Que fueron las dos variables que me propusieron. Corporal de una persona. ¿Cómo la definimos? Unidad de masa corporal de una persona. La masa corporal de una persona. Ujú. ¿Cómo lo podemos entender para poderlo compartir con nuestros vecinos y eso, decirle, queremos pesarlo? ¿Y qué es lo que quieren de mí? Pues saber su masa corporal, le quedará claro a un paisano, vecino, a un anciano o esto. ¿O cómo podemos definir el peso? Por una balanza, ¿no? ¿Perdón? Con una balanza. Con la balanza lo medimos, pero ¿cómo lo definimos?
Sí, como respecto a la edad, el peso de las personas, ¿no? Queremos saber cómo qué peso tienen las personas dependiendo de su edad o algo así. Algo así no es del todo correcto, El pero peso algo así. Pero sería el ¿cómo se peso ideal define? que tiene la persona, Perdón, el peso, que debería tener una persona depende a la estatura. ese es un indicador que se le puede denominar masa corporal, índice de masa corporal o índice de superficie corporal. Digamos que sí, pero ¿cómo se define el peso? Peso. Entonces no pensemos en las personas, pensemos en la tonelada de hierro o en las 4 arrobas de café o en el kilo de carne. ¿Cómo se define el peso? Porque el kilo, la tonelada y la arroba son las unidades de medida. ¿Sí? Pero ¿cómo se define el peso? Nosotros estamos acostumbrados a usar una serie de términos y a asumir que todos estos términos son comunes y son claros para todas las personas. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a definir edad, digamos que lo logramos identificar en términos de tiempo y logramos saber que la edad es el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento. ¿Y cómo se define el peso? Que sea comprensible para todos. Como la cantidad de masa que ocupa una persona en el espacio. Es la masa que tiene una persona en relación con el sitio en donde está. Perfecto. La masa, ¿sí? Que es diferente al volumen, ¿no? Que el volumen es el espacio y la masa es la que se mide. ¿Cómo se mide la masa? Entonces las unidades de medida internacionales son 3. Distancia, peso y tiempo. La distancia se mide en metros, el peso se mide en gramos y el tiempo se mide en horas o segundos. ¿Sí? Entonces, el tiempo con que vamos a medir la edad de una persona, ¿cómo la vamos a medir? Obviamente, si son recién nacidos, pues lo mediremos en días. ¿Sí? 1 día, 2 días, 3 días, hasta 30 días. Si es que lo que vamos a medir son recién nacidos. Si vamos a medir en niños, pues lo podemos medir en meses, ¿cierto? 1 mes, 2 meses, hasta 12 meses, hasta 24 meses, hasta 36 meses, porque las diferencias en el tiempo, perdón, las diferencias en el desarrollo, en los cambios del niño, sí son importantes según el referente de tiempo que tengamos. La diferencia de los niños de 1 día con los niños de 7 días, pues es importante. Estoy hablando de 1 día, 7 días de nacidos. Esa diferencia es importante, ¿sí? O el niño de 1 día de nacido a un niño de 28 días de nacido, la diferencia es importante, las diferencias entre ellos, ¿sí? Después del mes, las diferencias son importantes transcurrido cada mes, ¿sí? Entonces nosotros decimos, el niño el primer día duerme 22 horas. Alrededor de los 25 días debe estar durmiendo 18 o 20 horas más o menos. El primer día pesa 3.000 gramos, por decir algo. El segundo día ha perdido hasta el 2% de su peso. El tercer día ha perdido hasta el 3% de su peso. A partir del quinto día no tiene por qué haber perdido y tiene que empezar a ganar cada día tantos gramos y tanto porcentaje de su peso inicial y demás. Pero ya cuando el niño cumple 7 meses, no nos interesa medir su peso cada día porque los fenómenos que ocurren en esos cambios son menos acelerados, ¿sí? Entonces la variable peso, que está en relación con el tiempo, pues tiene que hacerse acorde con lo que queremos medir. Pero sí podemos empezar a medir en el niño los cambios que ocurren cada mes. Entonces al primer mes
duerme menos, al segundo mes empieza a sonreírse, el tercer mes abre los ojos cuando lo llaman, al cuarto mes estira los brazos, al quinto mes se sienta, al sexto, séptimo mes está gateando, a los 8 meses le salieron todos los 4 dientes, a los 12 meses empieza a caminar, a los 15 meses empieza a avisar cuando quiere hacer chichi, a los 22 meses ya empieza a controlar los esfínteres y a no orinarse en la cama, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de un adulto, pues un adulto que tiene 10 años, perdón, que tiene 20 años, tiene 240 meses, no hay ninguna diferencia importante entre tener 240 meses y tener 241 meses, ¿sí? 240 meses y 241 meses, pues realmente no pasan elementos importantes referidos a ese tiempo. Pueden pasar elementos importantes cuando cumple 240 meses, 20 años y entra a la universidad y a los 246 meses ya dejó de ser primíparo. Pero eso no tiene ninguna importancia realmente para los elementos epidemiológicos. Entonces la unidad de medida se usa en tiempo, en edad, de acuerdo con el grupo de edad y con lo que queremos explorar. Recuerden, para los niños recién nacidos se miden días. Para los niños menores de 15 meses o de 24 meses se mide en meses y de ahí en adelante se mide en años. ¿Cómo vamos a definir la medida de los años? ¿Cómo diferenciamos un niño de 5 años de uno de 4? Para edades, para definir la edad. Señorita, ¿dónde apunto el niño? ¿En los de 4 o en los de 5? Porque cumple 5 dentro de 2 días. ¿Dónde lo apuntamos? De 4, ¿Por qué? porque pues todavía no, es que todavía no los ha cumplido. Y pues se supone que estamos midiendo es hasta cuando se toma la evaluación. Exactamente. Entonces tenemos que ser muy claros en eso, ¿sí? El niño de 4 que está entrado para 5 no tiene 5, tiene 4, porque medimos años cumplidos, ¿sí? Y uno tiene 4 años hasta cuando tiene 4 años y 364 días. Cuando tiene 365 días cumplió el siguiente año. Entonces, miren cómo es la definición. Vamos a medir la edad, definida como el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento de la evaluación. Y lo vamos a medir en unidades de medida de tiempo. Días para los menores de 30 días, meses para los menores de 24 meses y de ahí en adelante años. Y todos tendrán que cumplir el criterio de haber cumplido la unidad de medida. El niño que nació ayer tiene un día, no tiene 2 días porque todavía no cumplió los 2 días. Pero nació ayer, nació el domingo a las 12 del día, a lunes a las 12 del día, a martes a las 12 del día, ya cumplió 2 días. Y el niño que nació el lunes el domingo a las 11 de la noche del domingo, pues a las 11 de la noche del lunes tiene un día y todavía no hemos llegado a las 11 de la noche del martes, entonces no tiene sino un día. ¿Sí? El que nació a las 12 del día tiene 2 días en este momento y el que nació a las 11 de la noche tiene un día en este momento. Períodos cumplidos. ¿Y cuáles son los períodos? Días para los menores de 30 días, meses para los menores de 24 meses y años para los niños de en adelante. ¿Perfecto? Y el peso. Entonces el peso en las personas también lo vamos a medir. Podemos medirlo en cualquiera de las unidades que tenemos, en gramos, en kilos, en arrobas, en toneladas. ¿Cómo debemos medir y cómo definiríamos entonces esas unidades de medida? Kilogramos. En kilogramos. ¿Por qué? Porque digamos que esa es una medida razonablemente estandarizada que se conoce en todo el mundo, que podemos tomarla, que hay los instrumentos de medición que son adecuados para medir kilogramos y que los instrumentos de medición que nos miden gramos son mucho más precisos o que nos miden fracciones de gramos,
pues son mucho más precisos y requieren una mayor sensibilidad. Y nosotros en nuestros estudios epidemiológicos, pues como no estamos midiendo miligramos de medicamentos, ni gramos de oro, ni ese tipo de cosas, sino que estamos midiendo el peso corporal, esas variaciones de kilos son importantes. Entonces vamos a entender que el niño nace pesando alrededor de 3 kilos. Esos 3 kilos nos permiten tener instrumentos con los cuales podemos medir adecuadamente de 3 kilos hacia arriba lo que necesitemos, ¿sí? ¿Hasta cuánto puede pesar un adulto? Pues un adulto promedio pesa 70 kilos, 63 kilos. Si es una muchacha joven que mide 50, pues pesará 46, 52 kilos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como unidad de medida. Entonces miren que la variable no son kilos, la variable es peso y la unidad de medida es kilogramos. La variable no son años, la variable es edad y la unidad de medida es años, meses o días según miremos los rangos de edad que queremos medir. ¿Queda claro el concepto de variable y definición operativa? Profe, ¿puede dar otro ejemplo? Porfa. Podemos dar otro ejemplo. Queremos medir estado nutricional. El estado nutricional lo medimos en índice de masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal es una operación un poquito más compleja que nos junta dos variables. La variable peso, que se da en kilogramos, y la variable estatura o talla, que se da en centímetros, ¿sí? ¿Cuál es la variable que medimos? Peso. 50 kilos, 58 kilos, 60 kilos, 46. El niño entonces pesa 3 kilos, 10 kilos o 12 kilos, depende de la edad y de la talla. Y la talla se da en centímetros. 150 centímetros, 180 centímetros, 145 centímetros, 163 centímetros. Nosotros decimos 1,63 porque hay convencionalmente por uso decimos en metros, ¿no? Usted mide 1,50, 1 metro con 50 centímetros, 1,47, 1 metro con 47 centímetros, 1,80, 1 metro con 80 centímetros. Pero la unidad de medida son centímetros, 180 centímetros, ¿sí? A no ser que quien esté haciendo la indagación, el estudio y la explicación precise, es en metros, entonces es 1.8, 1.47, 1.6. Entonces la variable que se mide para el estado nutricional, estábamos diciendo, la variable que se mide es estatura en centímetros y peso en kilogramos. La estatura en centímetros se multiplica por sí misma, o sea, se eleva al cuadrado y se multiplica eso y entonces se obtiene un índice de masa corporal que es 25 como índice óptimo para decir que no tiene o sí tiene sobrepeso. Por encima de 25 tiene sobrepeso, por debajo de 25 está normal y por debajo de 18 tiene desnutrición. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, peso se mide en kilos, la variable es peso. El ejemplo, talla o estatura se mide en centímetros, o si alguien lo define en metros, pues en metros. Y la unidad de medida es centímetros. Y la variable índice de masa corporal, entonces tiene una unidad de medida más compleja, que es kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? 25 kilogramos por metro cuadrado.
Y eso es una definición operacional que es un poquito más compleja. Y luego miraremos cómo hay variables que tienen definiciones más complejas. No sé si eso te ayuda a aclarar un poco lo de la definición de variable, que es definición, y lo otro que es la unidad de medida de la variable. Entonces les recuerdo, kilos no es una variable. La variable es peso. Años no es una variable. La variable es edad. Metros no es una variable. La variable es estatura. Y así hay otras cosas. Gripa, cefalea, no es una variable, es un síntoma. La variable es enfermedad. Y luego miraremos cómo nos aproximamos a ese concepto. Quisiera que me dijeran si quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, continuamos. Entonces, las variables, es decir, ese elemento que cambia, esa condición que cambia, se puede medir según la naturaleza, según los valores que toma, según la escala de medición y según la función que desempeña dentro del estudio. Según la naturaleza, es una variable cualitativa o cuantitativa. Ejemplo de cualitativa, mide la calidad, el color, el olor, el sexo. Y cuantitativa, pues permite contar, mide cantidades, la edad, la talla, el peso, los años de estudio, etc. Ya ahorita miramos y profundizamos un poco de los valores que toma según discretos o continuos. Discretos es que va de punto en punto. 1, 2, 3. O va continuo. 1, 1.01, 1.02, 1.10, 1.15, 1.16. ¿Sí? La temperatura es una variable continua. ¿Por qué? Porque uno puede tener de temperatura 36.1, 36.2, 37.8, 40.1, 40.3. Los años es una variable discreta. Uno tiene 1 año o 5 años o 60 años. Profe, no se le escucha. ¿Escucha? Sí, ya. Ya, bueno. Una variable discreta más precisa, número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 3. No puede tener 3 hijos y medio. ¿Tiene 3 o tiene 4? ¿Sí? Tiene 22 años. Alguien dirá, tiene 22 años entrado a 23. Pues sí, pero como definimos la variable al inicio, que vamos a medirla en años, entonces años cumplidos. En este caso, el número de hijos es una variable discreta. Tiene 5 hijos. ¿Ha estado hospitalizado? Sí. ¿Cuántas veces? Pues 5, casi 6. No, ha estado 5 veces hospitalizado. ¿Sí? ¿Le han puesto las vacunas? Sí. ¿Cuántas vacunas le han puesto? 4 dosis. No es que le han puesto 4.32 dosis, no, 4 dosis. Entonces, dependiendo de lo que estamos midiendo, entonces los valores son discretos o continuos. Ya lo vamos a precisar. La escala de medición es nominal, ordinal, de intervalo y de razón, o la función que desempeña dentro del estudio. Entonces, según la naturaleza, la variable cualitativa es la variable que no permite medir ni decir cuánto es. Solamente se dice, ¿es esto o es aquello? ¿Es esto o es aquello? ¿Sí? No se puede comparar, no se puede medir
¿sí? Ni se puede decir qué tanto, ni qué tanto es, ni qué tanto no es, ¿sí? ¿Quién me podría dar un ejemplo de una variable cualitativa? Ojos, No entendí. por ejemplo, están estudiando el color de ojos de una población, entonces no pueden decir, o sea, como decir que esto tiene el color de ojos, cafés, cafés y bueno, y medios, por decirlo así, sino que dicen un color determinado. Sí, el color de los ojos es un color cualitativo. Perdón, es una variable cualitativa. Dame otra variable cualitativa. Cualitativa. Ese Profe, o pueden ser, características faciales, No entendí. no, ¿Las qué? Verónica. El lugar donde residen, ¿no, profe? O de donde proviene una persona. El lugar de donde proviene una persona es una variable cualitativa. Sí, señora. ¿Por qué es una variable cualitativa? porque no se puede Hablando de cantidad, o cuantificar. sea, no lo estamos diciendo en números, sino en una cualidad, o sea, como decir, no decimos viene de, ¿qué? Armenia y medio, sino de Armenia, y ya. Sí, señora. Es una variable cualitativa. El sitio de origen, el sitio de procedencia. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que se midirá allí? profe. Cuando hablamos del sitio de procedencia, ¿cuál es la variable que se mira? ¿La variable ciudad? La variable sitio de procedencia. No se deben confundir. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Cuál es la variable que queremos evaluar? El color, El color. ¿Y cuántas posibilidades tiene? una, Una. ¿Cuál? Blanco. Blanco. blanco, ¿Sí? No, ahí no hay más. En gerontología, ¿cuáles serían las variables cualitativas? Ah, ya tomé tinto. Me regalaron sí, tinto porque hoy no estoy. Entonces, ¿cuáles serían en gerontología las variables cualitativas? Ustedes ya vieron semiología, ¿cierto? Sí, profe, algo así. Ajá. Y vieron dentro de semiología los síndromes geriátricos. No, profe. ¿No vieron los síndromes geriátricos en gerontología? En esa Profe, clase. no, Ya no vimos nos Profe, mandaron no. un documento para leer, pero en sí el profesor no nos lo explicó porque en el anterior semestre no tuvimos muchas clases, perdimos mucho. Entonces fue como que el profesor al final nos mandó un documento que decía, bueno, en este documento dice todo lo que deben saber y ya. Bueno, si ustedes me recuerdan, podemos programar para el día que presenten el examen, presentan el examen en hora y media y en la otra hora vemos los síndromes geriátricos porque me parece importante que lo sepan, ¿no? Ahí sí como dicen algunos, eso no es conmigo, pero pues podemos hacerlo. Entonces me recuerdan, ahorita nos ponemos de acuerdo si lo vamos a ver para preparar bien la clase. Entonces, variables cualitativas. En síndromes geriátricos tenemos micrófono. en variables cualitativas en gerontología tenemos nivel de fragilidad, ¿sí? ¿Es o no es frágil? No podemos decir más, ¿sí? Para poner un ejemplo, ¿sí?
es una variable cualitativa. Ya ahorita entramos a examinar algunas posibilidades. Recuerden, Profe, señora, también podría hacer los cambios fisiológicos. perdón, También podría hacer los cambios fisiológicos. los Una variable cambios, cualitativa. los cambios fisiológicos son cambios que de naturaleza cualitativa que se miden con un valor de referencia, pero no están implicando más o menos, sino están implicando una característica que se tiene o no se tiene. ¿Sí? El sexo, el género, es una variable cuantitativa o cualitativa. Activa. Perdón. Cualitativa, profe. Cualitativa. Cualitativa, profe. ¿Quién me explica por qué? Porque se dice si es femenino, masculino o intersexual. Ajá. ¿Y qué no se dice? Listo, se dice si es masculino o femenino. ¿Y qué no se dice? Que es masculino y medio, algo así. Pues, Ah. profe, que no se cuantifica. No se dice masculino y medio, no se dice 3/4 de hombre o 5/3 de mujer. ¿Sí? Claro. ¿No? Es masculino, es femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y la variable cuantitativa, entonces nos dice, ¿cuánto? ¿Cuánto? Una medida. Una medida que puede generarnos promedios o que puede generarnos operaciones aritméticas con ellos. ¿Sí? Entonces, la edad es cuantitativa cuando hablamos del número de años que tiene. El número de matrimonios, ese no es sino uno solo en la vida y no hay más. ¿Sí? Y el número de hijos, etcétera, ¿no? Variable cuantitativa, repito, se puede medir y se puede comparar. Más que este, menos que aquel. ¿Sí? Y los valores y los resultados de su medición nos pueden permitir hacer seguimientos, hacer promedios, hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Queda claro ese pedazo? Ya miramos otro. Las variables pueden tomar unos valores y según los valores es una variable discreta o una variable continua. ¿Sí? La variable discreta siempre será una variable cuantitativa. Toma valores y expresa ese valor, ¿sí? Pero no permite valores intermedios. ¿Ustedes en qué semestre están? En cuarto. En cuarto semestre. En cuarto. Ustedes no están en cuarto y medio. Están en cuarto. Y Sí, como cuarto, cada pues ya cuarto, casi a pues están en quinto. Y los que pierdan el semestre, pues vuelven a quedar en cuarto. Y los que hagan exámenes de validaciones y adelante, pues pasarán a sexto. ¿Qué fue lo que dijiste? Que no permitía intermedios. No permite valores intermedios. Esa variable discreta, ¿cuántos años tiene? 11. 11 años y 5 meses. Si estás hablando en meses, no tiene 11 años y 5 meses, sino tiene 133 meses. ¿Sí? Entonces no permite esos valores intermedios. Pero hay otras cosas que sí permiten valores intermedios, que se llaman continuos. Entonces les decía, la variable discreta son números absolutos. ¿Tiene un hijo o 18 o 23? ¿Sí?
o 5 o 4. ¿Sí? Esa variable discreta, vuelvo y repito, no permite adentrarse en un casi otro, sino siempre es este. Y de ahí no hay otro. Y cuando hay otro pasa a otra categoría o a otro número. ¿Vale? Y en su opuesto está la variable continua. Las variables continuas y las variables discretas solamente son cuantitativas. ¿Sí? Y la variable continua puede tomar cualquier valor intermedio entre unos valores mínimos y unos valores máximos. ¿Sí? Valores mínimos. 3 kilos al nacer. Valores máximos, no sé, 160 kilos, el súper, ¿sí? Variables continuas, la temperatura. Variables continuas, la estatura. Variables continuas, el nivel de azúcar en sangre. Variables continuas, ¿sí? Ya lo dije, la temperatura, etc. ¿Sí? Esa variable discreta se diferencia de esta unidad de la siguiente, porque el que está en tercero y está, punto. El que tiene un hijo no tiene sin un hijo, no puede tener dos al tiempo. Perdón, 2.3 hijos. Tiene uno o tiene dos, entonces adquiere valores absolutos. Adquiere valores absolutos. Y la variable continua adquiere valores relativos. Cuando hablamos de valores absolutos son únicamente esos valores. Y cuando hablamos de valores relativos, entonces continúan en valores relativos. Valores continuados que pueden ser 37.5, 37.3 o 37.8, que pueden variar según el paso del tiempo y según eso. En cambio, los valores absolutos de la variable discreta cambian solamente cuando cambian otras condiciones. ¿Dejamos claro? Sí, profe. Bueno. Las variables según la escala de medición, entonces tenemos variables nominales. Variables nominales son variables que adquieren un nombre. ¿Sí? Simplemente. Variables que adquieren simplemente un nombre. No importa, no se dice que a partir de ese nombre tenga una mejor o peor característica, ¿sí? Para las determinadas acciones que se llevan. Por ejemplo, el sitio de procedencia. Pues yo vengo de Armenia, yo vengo de Circasia, yo vengo de Montenegro. Sí. Esa es una variable cualitativa. ¿Sí? Cosa distinta cuando yo pregunto cuántos kilómetros hay entre su sitio de origen y su universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir, venga, yo voy a hacer un plan de estímulo al esfuerzo físico, asignando bicicletas en comodato a los estudiantes que viven a menos de 7 kilómetros de Armenia, de la universidad. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que estoy midiendo? La distancia. Es que yo vivo en Circasia, aplica. Porque vivo en Circasia, no, porque vivo a menos de 7 kilómetros. Yo vivo en Pueblo Tapado, no aplica. ¿Por qué? Porque vive a más de 14 kilómetros. Yo vivo en La Cristalina, yo vivo en la entrada de Salento, yo vivo a la salida de Calarcá, yo vivo, ¿sí? No importa el sitio donde vive, sino la distancia. El sitio donde vive es a las afueras. Cuando lo convertimos en kilómetros de distancia, entonces ya deja de ser una variable nominal
para convertirse en una variable ordinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable ordinal nos ordena, nos dice, este es más que aquel y este es menos que aquel. Vivir a 7 kilómetros, entonces es vivir a las afueras de, hasta 7 kilómetros es vivir en el casco urbano o a las afueras de Armenia, ¿sí? A las afueras. Y más de 7 kilómetros es vivir en otro municipio. ¿Por qué? Porque el perímetro de Armenia no tiene sino 7 kilómetros. ¿Queda claro ese pedazo allí? Entonces, la variable nominal nos permite nombrar y la variable ordinal nos permite ordenar de mayor a menor, ¿sí? Siempre habrá eso. Hay otra variable que según la escala de medición es una variable de intervalo, ¿sí? Esa variable de intervalo está dada porque se toma un punto de referencia que se ha inventado el hombre, que no corresponde a valores necesariamente absolutos, sino a valores relativos, ¿sí? ¿Quién es más estudiante? ¿El que está en tercero o el que está en séptimo? ¿No? Simplemente está en séptimo. ¿Por qué? Porque está 7 semestres después de haber iniciado su estudio, ¿sí? Y estar en 0 semestres de gerontología es no haber accedido a gerontología, lo cual no significa que la persona no tenga estudio, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir si está en 0 semestres, si no ha ingresado a la carrera de gerontología no tiene estudio, no. Pero el que está en séptimo no tiene, no es más estudiante que el que está en primero o que está en décimo, ¿sí? Entonces, esa medición de intervalo de estar en primero, estar en segundo, estar en tercero, es simplemente una fragmentación que se hace de un todo. ¿Cuál es el todo? Ser gerontólogo. ¿Y cuál es el inicio? Empezar la carrera. Y entre eso hay unos intervalos, primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, lo cual no le da mayor valor, ¿sí? Simplemente le da información de que está ocurriendo un algo, ¿sí? El 0 es arbitrario. El 0 es arbitrario. Y la variable de razón es una variable que va desde un 0 real. Desde un 0 real. Entonces, el mejor ejemplo para el 0 real es 0 pollito, 0 huevito. No, 0 huevito, 0 pollito. No hay nada. Y a partir de ese nada se va aumentando, por ejemplo, el peso. ¿Cuánto pesa el bebé antes de ser concebido? 0 pollito. ¿Y cuánto pesa al nacer? 3 kilos. ¿Sí? Entre ese 0 pollito hasta esos 3 kilos, pues se pueden recolectar por tiempos de gestación, por tiempos de formación, por tiempos de eso, y entonces la escala se puede hacer. Estos son elementos teóricos que tienen valor importante en la definición de algunos estudios de investigación. Para elementos de epidemiología nos interesa de manera importante que ustedes sepan, uno, que hay una variable cualitativa, que es una variable cuantitativa, que es una variable discreta, que es una variable continua, que es una variable nominal o es una variable ordinal, ¿sí? Variable de intervalo no es tan necesario y variable de razón o proporcional no es tan necesario, simplemente los mencionamos para entender de qué existen y qué son eso, ¿sí? Hay otro asunto con las variables y es que las variables tienen una función dentro de cada uno de los estudios. Las variables que tienen función se dividen en 3. Variables cuantitativas, variables dependientes, variables independientes y variables de confusión. La variable dependiente es la principal variable que se estudia para saber
los cambios de esa característica que queremos mirar. Esos cambios están asociados a otras variables, ¿sí? Entonces, les voy a poner el ejemplo. Queremos mirar el estado nutricional de los ancianos que están cuidados en los centros de atención, ¿sí? ¿Quién me dice cuántas variables vamos a mirar? Con lo que dije. No hay ninguna otra supuesto, solamente son el supuesto que estamos diciendo. Queremos mirar el estado nutricional de los ancianos que están siendo cuidados en los centros de protección. ¿Cuáles son las variables que se identifican ahí? La variable de peso. Variable índice nutricional, ¿sí? Que es una combinación de peso y talla para dar el índice de masa corporal. ¿Qué otra variable tenemos ahí? Alguien escribió por aquí. ¿Qué otra variable tenemos ahí? Profe, la estatura. La estatura. Entonces sabemos que tenemos que tomar dos variables, una estatura y la otra peso para encontrar el índice de masa corporal. Perfecto. ¿Y qué otra variable? En la frase que estamos mencionando, estado nutricional en los ancianos, bajo cuidado en albergue y en los centros de albergue. La edad. Sí, Valentina, muy bien. ¿Por qué la edad? Porque queremos saber los rangos de edad, porque no es lo mismo hacer la evaluación nutricional en un anciano de 88 años a un anciano de 61 años. ¿Sí? Entonces, el estado nutricional va midiendo edad, va midiendo peso, va midiendo talla, estatura. ¿Qué otra condición se tiene que mirar? Ser paciente vinculado al centro de bienestar. Si no es un paciente vinculado al centro de bienestar, yo difícilmente puedo compararlo, ¿sí? Y la otra variable es el centro de bienestar, ¿sí? Yo no puedo comparar el estado nutricional de los pacientes en el cuidado domiciliario, en el cuidado familiar, con el cuidado de los pacientes en el sitio de albergue, de los ancianos en el sitio de albergue. Entonces, las variables que vamos a mirar son estado nutricional y albergue, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente? Estado nutricional, índice de masa corporal. Esa es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque puede cambiar según el centro al cual está escrito. Porque puede haber centros con mayor condición, con mejor ingreso, con mejor administración, con una mayor donación, con menor número de pacientes y un número adecuado de nutrición, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la variable dependiente es el estado nutricional, que es el que va a cambiar. Y la variable independiente es el centro geriátrico en el que está. ¿Vale? Entonces, el centro geriátrico se convierte en una variable independiente, ¿sí? Porque ese no va a variar y que está adscrito al centro 1, al centro 2 o al centro 3, está adscrito a ese centro. Y lo que cambia es su condición nutricional. Pero ahí viene la tercera variable, ¿sí? Que es la variable que se denomina variable de confusión.
¿Cuál es la tercera variable en ese caso? El anciano que está como usuario de un programa público o el anciano que está como usuario de un programa de pago por la familia. Entonces, el anciano que está por un programa público depende exclusivamente del ingreso y de la distribución alimentaria y de la distribución de ingresos que tiene el centro 1. Pero en el mismo centro puede haber unas personas a quienes las familias les pagan y les pagan entonces no solamente la comida y la alimentación diaria básica, sino que también les pagan la alimentación adicional, el caldito, ahí se me olvida, el refrigerio, ¿sí? Las medias nueve, las tardes, el refrigerio, la cena, que va a contribuir a modificar el estado nutricional. Entonces, la variable independiente es el sitio en el que se ha atendido. La variable dependiente es el estado nutricional. Y la variable de confusión, que puede cambiar cualquiera de los dos, es el ser un usuario de corte público, de recursos públicos, o un usuario del recurso familiar que tiene un apoyo adicional. ¿Queda claro ese pedazo allí? Vamos a continuar entonces con el tema que estamos viendo acá. Variable dependiente, variable y variable de confusión. Aquí entonces esperamos que ustedes nos puedan dar algunas respuestas. En la variable edad, la edad de la persona, del niño, ¿qué tipo de variable es? Discreta, profe. La variable edad es variable. ¿Cuantitativa? Entonces aquí tenemos para responder, ¿no? No necesitamos mucho tiempo, eso en 30 segundos respondemos. Ahí está en marcha. Anuncio que va a cerrarse. Creo que se va a cerrar. Recuerden que marcan y dan enviar. 30 segundos para cerrar. Y van 12. 16. 18. 20. 30 segundos. Entonces, dos de ustedes me dijeron que es una variable cualitativa y 14 me dijeron que es una variable cuantitativa y los otros me dijeron que es una variable, perdón, los otros no me contestaron. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al cuantitativo o al cualitativo? La edad es una variable cuantitativa. ¿Sí? Si es una variable cuantitativa, entonces volvemos a preguntar esto. ¿Sí? Edad es una variable cuantitativa, discreto.
Entonces ahí tienen para que me digan si sí es discreta o no es discreta. La vez pasada quedaron 2 sin contestar y hubo 2 personas que no contestaron apropiadamente. Aquí estamos mirando y creo que quedan 35 segundos. Quedan 15 segundos. Recuerden que marcan y dan enviar. Muy bien, entonces cerramos. Y alguien me dijo que que la edad no es una variable discreta. ¿Por qué no es una variable discreta? ¿Quién me quiere contar? Pregunto, Sí. ¿qué pregunto? Si la edad es una variable cuantitativa discreta o no. Todos, Sí, excepto profe, sí, una persona, me dijo no, sí es una variable discreta. ¿Por qué sí es? Profe, porque se mide como con números enteros nomás. O sea, no puede decir 11,5 o 12,5. Porque uno no puede decir que tiene 11 No. años y medio, sí. Sí, no sé. Profe, porque, ah, Once. profe, porque se supone que si hablamos de una variable discreta, las variables discretas solamente miden números enteros, Claro. mientras que pues si dijéramos que no es discreta, pues no sé, ya también depende como uno lo no diga. permite O sea, valores si uno lo quiere intermedios. decir, si uno lo quiere decir de manera en que sea una variable discreta o si lo quiere decir en la manera que sea una variable continua. No, uno no puede escoger si esa variable es discreta o es continua según uno no. Uno define. ¿Cómo definimos la edad? Profe, con cifras cerradas, o sea, es discreta porque solo se trabaja con números enteros, digamos, tiene 6 años con 6 días y 6 minutos. O sea, se habla sobre cifras cerradas, no se abarca decimales. No es porque no se abarque decimales, porque uno puede convertir esos 6 años y 6 días en decimales o no, sino porque cuando definimos la definición operativa de la edad, ¿cuál fue? Dijimos, es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento de la evaluación, y lo vamos a medir en años cumplidos. Años cumplidos. Cuando yo tengo 11.5 años, ¿cuántos años tengo? 11 años cumplidos. Más 6 días, no importa. 6 días no son años cumplidos. Esa es la razón. Porque la definición operativa nos dice años cumplidos. Les puse el ejemplo del niño que nació a las 12 del día del domingo y a las 11 de la noche del domingo. El niño que nació el domingo a las 12 del día, ¿cuántos días cumplidos tiene hoy? En esta clase, ¿cuántos días tiene cumplidos? Del 12 del día del domingo a las 12 del día del lunes, 1. A las 12 del día del martes, 2 días cumplidos. Y el que nació a las 11 de la noche del domingo, a las 11 de la noche del lunes, 1. Y a las 11 de la noche del martes no ha llegado, no tiene sino un día cumplido. Recuerden eso, ¿sí? Que admita o no admita decimales depende es de la definición con que nosotros queramos cargar, ¿sí? Los valores límites para la edad entonces son días, si tiene menos de 30, meses si tiene menos de 24 y años si tiene más de 24 meses. ¿Vale? ¿El azúcar en sangre es una variable continua o es una variable discreta?
Para decirme si es una variable continua o discreta, primero me tienen que decir si es cualitativa o cuantitativa. Recuerden que valores por encima de 120, por ponerlo como una cifra arbitraria un poco, eso es un paciente con diabetes, y por debajo no es un paciente con diabetes y podría estar a riesgo o no. Y si está por valores normales de 80, digamos que está bien. Esa es una variable continua o una variable discreta. Para dar esa respuesta, primero me dicen si es cualitativo o cuantitativo. Profe, ¿me puede volver a repetir, por favor? Los niveles de sangre, de azúcar en sangre, ¿sí? Que son los niveles de glicemia, que nos dicen si el paciente es diabético o no, si está metabolizando bien el azúcar o no. Esos valores son una variable que se llama glicemia o azúcar en sangre. Esa variable azúcar en sangre, que a todas ustedes la conocen independientemente de que se la hayan tomado o no, todos estamos familiarizados con ese dato, es una variable discreta o continua. Yo creo que es una variable continua. Continuación. ¿Es cualitativa o es cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Sí. ¿Por qué cuantitativa si vamos a decir es que tiene diabetes o no? Porque es Ah, continua. Nosotros pues pensamos- Está preguntando por la cantidad, o sea, y ahí está en miligramos. está en miligramos, sí. ¿Qué sería? Sí, estamos hablando de cantidad, no estamos, o sea, vamos a decir qué tan alta está, pero pues no, o sea, la vamos a dar en números. Exactamente. Entonces, independiente que esté muy alta y el paciente sea diabético, le estamos dando en una cifra que es una cantidad que son miligramos por decilitro. Perfecto. Muy bien, sí, señora. Entonces, ¿es discreta o es continua? Es una variable continua. Es una variable continua porque adquiere cualquier valor de 0 a 800 en los casos muy extremos. 0 en casos muy extremos. Yo he conocido casos de 30, 35, por debajo de 35 es incompatible con la vida. Entonces no hay glicemia 0 para las personas vivas. ¿Sí? Y 800 sí, porque está muy enfermo, está en un coma diabético. Y esos son los casos. ¿Y cómo es la definición? Con los datos que les he dado. Es una variable cuantitativa, ustedes me lo dijeron, porque mide cantidad. ¿Qué cantidad? De miligramos de azúcar por decilitro de sangre. ¿Y cómo se define entonces para el estudio? ¿Sí? Cantidad de azúcar expresada en miligramos por decilitro, por cada 10 centímetros cúbicos de sangre, que se toma en ayunas con 4 horas de ayuno. Punto. Es que yo almorcé hace 2 horas. ¿Puedo participar en el estudio? No. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene que tener un ayuno de 4 horas. ¿Sí? Es que yo comí antier y no he vuelto a comer nada. ¿Puedo participar en el estudio? No, porque tiene que tener un ayuno de 4 horas. Mayor de 4 horas es una exageración y menor de 4 horas nos da un valor probable de error. Entonces, esa es la razón. ¿Sí? La presión arterial entonces será una variable cualitativa o cuantitativa. Sí o no. cuantitativa. Cuantitativa. Corre la misma suerte del azúcar en sangre. ¿Discreta o continua? Corre la misma suerte de azúcar en sangre. Es una variable
continua. ¿Por qué? Porque puede adquirir cualquier valor entre, voy a decir una bobada, entre 40 y 160 para las cifras de tensión arterial diastólica o sistólica. Por debajo de 40 difícilmente la encontramos y por encima de 160 estaría gravemente enfermo. ¿Sí? El sexo o el género de la persona es una variable discreta o una variable continua. Discreta. Sexo es una variable discreta. Aquí sí vamos a hacer el sondeo. Listo, entonces, por favor, me contestan. Me marcan la opción que más les guste. Nos quedan como 12 segundos o 18, no me acuerdo bien. Se me dañó el cronómetro. Recuerden que marcan la que consideren correcta y dicen enviar, ¿no? Ah, ya se me volvió a organizar el cronómetro. Quedan 15 segundos. Bueno. Hay dos personas que no están contestando. Vamos a terminar. Anuncio que va a cerrarse. Digo que se está cerrando. Efectivamente se cerró el sondeo. Quedan 16 segundos. Dijeron para que por favor marquen enviar respuestas. Ya en los... Listo. Entonces los resultados del sondeo nos dicen, 9 dijeron que es continua, perdón, que es discreta, 2 nos dijeron que es continua y 6 personas nos dijeron que ninguna de las dos. Hubo alguien que no respondió. Entonces quiero saber que por favor me digan por qué es discreta. Es una variable discreta. Profe, porque no permite valores intermedios. ¿Cuál valor? El de definir si es, por ejemplo, femenino o masculino, lo que yo decía ahorita, pues no se puede decir de que es medio hombre. No se puede decir que es medio hombre, pero no adquiere ningún valor. Ay, ya entendí. ¿Qué entendiste, Nominal. Sofía? Ay, profe, espere, a ver, ya, pues ya lo entendí así. Pues primero uno tiene que mirar si es cualitativo o cuantitativo, Exactamente. y ya de acuerdo a eso, entonces ya uno sabe si es discreta o continua o si no es ninguna. Ay, Jesús, ya se me iluminó. Exactamente. Cuando se habla de masculino o femenino, no se está hablando de cantidad, sino de calidad. Ninguna variable cualitativa podrá ser
calificada como discreta continua, porque discreto o continuo son valores absolutos que adquiere la variable 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. Por tanto, las variables cualitativas no son ni discretas ni continuas. No cabe ninguna de las dos posibilidades. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces, las 6 personas que contestaron ninguna de las dos, muy bien. Y los que contestaron cualquiera de las otras dos, ya entendieron por qué no debe pensarse en variable discreta o variable continua cuando se trata de variables cualitativas. Entonces, vamos a ver cómo la respuesta esperada. La edad es una variable cuantitativa, discreta, de razón independiente. Azúcar en sangre es una variable cuantitativa. Sexo es una variable cualitativa no nominal. Aquí escriben discreta, pero realmente no es una variable discreta porque no cabe calificarla como discreta cuando es cualitativa. Y aquí en la presión arterial está equivocado. No es una variable cualitativa. Es una variable cuantitativa, sí, nominal. Pero, para este ejemplo ya les voy a mostrar por qué. Porque definieron para el estudio edad, años cumplidos. Azúcar en sangre, cifra después de 8 horas de ayuno. Sexo, si tiene sexo, si es niña o niño. Y presión arterial se convierte en una variable cualitativa porque dijeron que es clasificación de hipertenso en términos de si es alta, normal o baja, no en términos de si tiene 120-80 o 160-40 o lo que sea, simplemente si está alta, normal o baja. Cuando es alta, normal o baja, entonces se denomina una variable cualitativa, porque no estamos diciendo que es más o es menos, sino que es normal o es anormal, ¿sí? La edad en eso, ¿sí? Y la interpretación, entonces la edad media, la glicemia y eso. Recuerden este cuadrito que les puede servir para lo que ustedes pueden necesitar en términos de aclarar los conceptos de variable cuantitativa, cualitativa, y se devuelven a revisar todo esto y ya vamos a colgar entonces la bibliografía respectiva. ¿Ustedes ya vieron esto? No, profe, todavía no. ¿Todavía no han visto esto? Pero lo tienen prometido verlo, ¿o no? Pues sí, estamos como introduciéndonos apenas. Bueno, perdón, voy a compartir nuevamente. Ay, ¿qué se hizo? Aquí está. Voy a compartir la pantalla para mostrarles qué es el test de Guralnik. Es esto, ¿no? El SPPB o test de Guralnik nos mide la capacidad del equilibrio del individuo, ¿sí? Y nos mide 3 cosas: equilibrio, velocidad de la marcha y la capacidad de levantarse o sentarse en una silla, ¿sí? ¿Qué miden primero? Si es capaz de mantenerse con los pies juntos, uno al otro como en posición de firmes durante 10 segundos o más. Si es capaz de mantenerse durante más de 10 segundos, entonces se pasa a la segunda prueba, que es adelantar un pie a la altura del dedo gordo del otro con los pies separados, ¿sí? Y si es capaz, entonces mantener un pie delante del otro tocando el talón con la punta del otro, como cuando uno juega pico y pala, ¿cierto? Pico, pala, pico, pongo, bueno, recuerdan ese juego, ¿cierto? Aquí hay 3 preguntas que posteriormente se combinan con la velocidad de la marcha, que es medir el tiempo
en un caminar de 4 metros, ¿sí? Y superado ese tiempo, que aquí están los valores, entonces el test de levantarse de la silla. Si puede realizarlo o no puede realizarlo durante 5 repeticiones o no, y cada uno tiene aquí los puntajes que se le tienen que dar. La tarea que va a quedar, que la voy a subir, no sé si esta tarde o mañana, de todas maneras, para que lo discutamos el viernes en la plataforma, es que ustedes identifiquen cuáles de estas son las variables y cuáles son las características de cada una de las variables. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, como yo sé que algunos pueden tener dificultad para para el acceso a la plataforma, entonces vamos a mandarlo por correo electrónico. ¿Sí? Vamos a mandarlo por correo electrónico de tal manera que puedan ustedes disponer del test y puedan hacer el análisis necesario que nos diga si es o no es variable, qué tipo de variable es, cuál es la variable que está, cuál es la variable que deberíamos conseguir, etcétera, etcétera. Preguntas hasta ahorita, niños. Profe, Señora. el trabajo individual. No, lo pueden hacer y ojalá lo hicieran en grupo y lo pudieran discutir para que se emocionen en esa discusión, porque así como pasó ahorita que alguien descubrió que efectivamente había eso, ¿sí? Que efectivamente era cualitativo y que, no, es que no era discreto, las diferentes variables, pues así igualmente en el grupo lo pueden encontrar. Porque esto es lo que nos permite posteriormente, diría yo, que nos permite encontrar el documento, perdón, la utilidad de la epidemiología y de la definición de las variables en lo que ustedes están midiendo. ¿Quién tiene preguntas respecto de variables? Vuelvo y pregunto. Bueno. Siendo así, Pero perdón, una pregunta. La clase está siendo grabada y va a ser subida, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener acceso a esta información. ustedes tienen acceso a esa Que hubo información. momentos Yo la subo al código de YouTube está en la plataforma. e inmediatamente les mando por este mismo correo que le acabo de mandar, les mando el enlace a YouTube. Profe,